¿Qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Luis Ángel Macías Sánchez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Apizaco, de la Ingeniería en Sistemas Automotrices. Este video es el video número 4 correspondiente al proyecto final y práctica 4 de la materia de control, impartida por el profesor Alfredo Roldán Caballero. Bien, para este video video 4, vamos a realizar el siguiente procedimiento, a lo cual seguiremos trabajando con el documento que hemos venido manejando en los anteriores videos. Solo como recordatorio, estamos trabajando con un sistema electromecánico a partir de un motor de corriente directa. Ya obtuvimos la representación del modelo en espacio de estados. Ahora hicimos la simulación a través de la herramienta Simulink de MATLAB con estos datos que tenemos aquí, de nuestro momento de inercia, nuestro coeficiente de fricción, las relaciones proporcionales entre corriente, voltaje, torque, etc., que lo definimos que serían el mismo valor para Km y Ka, nuestra resistencia de la armadura y nuestra inductancia del embobinado. Entonces, estos son valores, por así decirlo, teóricos, pero funcionales para nuestra práctica. Ahora nosotros vamos a aplicar valores reales. Omitimos estos valores a qué motor pertenecen para evitar problemas de autor. Así que para ello tenemos la siguiente descripción. Nuestro momento de inercia va a ser igual a 43.8 por 10 a la menos 7 kilogramos por metro cuadrado. Nuestro coeficiente de fricción va a ser igual a 10 a la menos 5 newton metros radianes sobre segundo. Nuestras relaciones de proporción, como antes lo mencionamos, son iguales en valores. Entonces tenemos que ambas tienen un valor de 32.18 por 10 a la menos 3, valor unitario, es decir, en unidades. Tenemos la inductancia de la bobina, que es igual a 742.2 por 10 a la menos 6 Hz, y nuestra resistencia de la armadura, que es 4.41 ohms. Bien, ahora vamos con el siguiente proceso. Respuesta al escalón unitario. Antes de empezar con esto, es importante dar las definiciones teóricas para poder llegar a la comprensión total de este tema. Sabemos que una señal de entrada del tipo escalón permite conocer la respuesta del sistema, en este caso el sistema electromecánico, frente a cambios abruptos en su entrada. En este caso, en la entrada, siempre va a ser el voltaje para este particular sistema. Entonces tenemos el siguiente desarrollo. La respuesta del sistema electromecánico motor de corriente directa viene dada por la siguiente expresión. A través de la transformada de Laplace de un escalón unitario, tenemos que U de t, es decir, la entrada, será igual a 1, por lo que, utilizando la transformada de Laplace, que como sabemos se maneja en términos de S, tenemos la siguiente expresión. U de S es igual a 1 sobre S. Una vez sabiendo esto, entonces vamos a realizar el siguiente procedimiento. Como bien lo hemos manejado, el último proceso que seguimos fue el de trabajar a partir de la función de transferencia de la posición de nuestro motor. Esta que tenemos aquí. Sabemos que es exactamente la misma función de transferencia obtenida para la velocidad angular, simplemente que cambia, que se agrega el integrador. Esto para obtener la posición del motor. Una vez aclarado esto, entonces tenemos lo siguiente. La posición del motor, que se denota por θ de S, va a ser igual a nuestra función de transferencia que multiplica U de S, la entrada. Esto, en términos descriptivos, tenemos el siguiente procedimiento. KdM, que como bien ya lo habíamos mencionado, es una relación que existe entre sistema eléctrico y sistema mecánico de nuestra armadura, o sistema electromecánico, sobre JLS cuadrada más JR más BLS más BR más las relaciones de proporción multiplicadas por S, que multiplica en este caso, aquí lo tenemos nuestra entrada, U de S, que va a ser igual a 1 de S. Simplemente para hacer el recordatorio, las descripciones son las siguientes que tenemos aquí. J sabemos que es nuestro momento de inercia. L es la inductancia en la bobina. Los términos en S vienen dados por la derivada y también por las funciones de transferencia que aplicamos a través de transformada de Laplace. Tenemos R, que es nuestra resistencia, tenemos B, que es nuestro coeficiente
de fricción, y ambas Ks, que son las relaciones proporcionales que ya hemos mencionado anteriormente. Bien, de esta forma que tenemos aquí, nosotros podemos aplicar transformada inversa, por lo que tendremos la siguiente expresión. Teta ahora, respecto del tiempo, va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de lo que es el resultado de nuestra posición del motor. Entonces tenemos como descripción matemática la siguiente expresión. La transformada inversa de Laplace se va a aplicar a nuestra función de transferencia de la posición que tenemos aquí, Km sobre todo el denominador que es constante para todas las funciones de transferencia, que multiplica nuestra entrada, en este caso 1ds. ¿Por qué 1ds? Porque como bien se mencionó, ya está la entrada pasada o cambiada en términos de transformada de Laplace. Bien, tenemos el siguiente paso. Se puede determinar el valor del régimen permanente utilizando el teorema del valor final. Primero, para poder realizar este paso, ya que vamos a aplicar límites de tendencia a cero y de tendencia a infinito, tenemos que dejar en claro lo que es el régimen permanente para este particular caso. Entonces tenemos la siguiente definición. El régimen permanente, el estado de un sistema que se conserva después de que permaneciendo constantes las variables de entrada, todos los efectos transitorios hayan desaparecido. El efecto transitorio y la respuesta transitoria no es más que en el sistema de control, con una frecuencia, como se maneja regularmente en los sistemas, exhibe oscilaciones. Estas oscilaciones tienden a disminuir a cero hasta que alcance un control en el sistema. Va a haber variaciones en el lapso de esa variación, entonces a eso lo conocemos como régimen permanente. Una vez definido, pues tenemos la siguiente expresión. Teta de t, que es la posición en régimen permanente, va a ser igual al límite de la posición con el tiempo que tiende a infinito, igual al límite de s por la posición en términos de s, cuando s tiende a infinito. Esto es igual al límite de s cuando s tiende a cero. Ahora tenemos el múltiplo de nuestra función de transferencia de la posición de nuestro motor, que va a ser igual a este pequeño término que es aquí, que como vemos es infinito. A partir del análisis de esta ecuación, pues podemos observar que va a ser o es complejo obtener el análisis matemático de la posición de nuestro motor, específicamente por los datos, por las variables y porque es la función de transferencia que más complejidad presenta. Sin embargo, este resultado nos permite concluir que si alimentamos el motor con un escalón, es decir, el escalón unitario de 1 volt, el motor comenzará a girar indefinidamente. Esto lo podremos observar cuando lo llevemos el modelo a un sistema de control real, en este caso, la implementación que veremos en otros videos a continuación. Entonces, tenemos definida que cuando alimentemos el sistema con un escalón de 1 volt, automáticamente el motor comenzará a girar indefinidamente, está claro. Esto es debido a que el sistema es críticamente estable. Aquí también definiremos este pequeño concepto, que es críticamente estable. Sabemos que un sistema es críticamente estable si uno o más polos están en el eje imaginario en el plano S. Esto lo podríamos observar en lo que es la graficación de los polos y ceros a través de la herramienta de MATLAB, pero en la práctica se indicó que no era necesario, simplemente con obtener los polos y ceros de nuestra ecuación y obtener la respuesta al escalón unitario. Entonces, así lo dejamos como definido. Ahora, antes de pasar al siguiente procedimiento que vamos a analizar, va a ser una aproximación de nuestra ecuación de tercer grado a una ecuación de segundo grado para poder obtener lo que es una respuesta más precisa al escalón unitario de este sistema. Vamos a obtener los polos y los ceros del sistema. Bien, los polos del sistema son las raíces obtenidas del denominador de la función de transferencia cuando es igualado a cero. Y los ceros del sistema es una función de transferencia, o en la función de transferencia, mejor dicho, cancelan la entrada del sistema
a una determinada frecuencia. Para este caso, nosotros determinamos que no tenemos ceros del sistema y lo vamos a poder observar en el procedimiento. Para la obtención de los polos y ceros, partiremos de la función de transferencia del motor de corriente directa en nuestro sistema electromecánico a partir de la siguiente expresión. GDS, que sabemos que nuestra función de transferencia va a ser igual a YDS sobre UDS, que es igual a YDS, salida, posición del motor, sobre UDS, que en este caso es nuestro voltaje de entrada. Salida sobre entrada. Tenemos nuestra función de transferencia de la posición. Ya es constante y repetitivo obtenerla, ya que es la ecuación que decidimos obtener como base. Ahora, a partir de esto vamos a hacer el análisis del sistema. Como número 1, sabemos que no tiene ceros, puesto que no hay valores que anulen el numerador de la función de transferencia. Número 2, tiene 3 polos, dado que el denominador es un polinomio de tercer grado. Esto pudiéramos marcarlo como incorrecto, pero recordemos que tenemos el integrador. En este caso, porque es la función de transferencia correspondiente a la posición del motor. Un polo está en el origen. Los otros dos deberían ser polos reales en un marco real si lo lleváramos a la graficación. Ya que si fueran polos complejos o imaginarios como también lo conocemos, el motor de corriente directa tendría una respuesta oscilatoria y no es el caso de este motor de corriente directa. Bien, se calcula analíticamente la posición de dichos polos mediante la conocida expresión para ecuaciones de segundo grado. Entonces tenemos lo que es la parte del denominador que se va a igualar a 0. Ahí obtenemos nuestro primer polo. Polo 1 va a ser igual a 0. Sabemos que este 0 significa que está en el origen. Ahora, para obtener lo que son el polo 2 y el polo 3, vamos a usar esta expresión que, como podemos observar, sí es parecida o es la misma, simplemente transformada en términos de nuestra función de transferencia de la fórmula general, o como también se le conoce burdamente, la fórmula Chicharroner, que la utilizamos en este caso para resolver ecuaciones de segundo grado. Bien, una vez tenemos la ecuación de la fórmula general pasada con los términos de la función de transferencia, vamos a tener la expresión que vemos en pantalla. Aquí lo que nos va a determinar el polo 2 y el polo 3 va a ser el signo. A la hora de aplicar más y el menos, vamos a obtener los polos. Ahora sustituimos los valores designados del sistema. Si recuerdan, en el análisis que hicimos previamente en otro video, cuando introducimos estos datos del momento de inercia, el coeficiente de fricción, las relaciones de proporcionalidad en la armadura y la parte mecánica del sistema, la resistencia y la inductancia de la bobina, utilizamos valores muy fijos, muy establecidos, por así decirlo, para obtener lógicamente una respuesta concreta y fácilmente observable. Sin embargo, aquí tenemos lo que son los valores reales aproximados de un motor, omito la marca, para poder trabajar con él. Entonces, tenemos estos valores y lo que vamos a hacer es sustituir en lo que es ahora nuestras expresiones. Como vemos, son valores demasiado pequeños. Hay valores que están elevados con exponente a la menos 7, a la menos 5, a la menos 3, a la menos 6. Entonces eso veremos el comportamiento a la hora de sustituir los valores. Entonces tenemos aquí ya las ecuaciones. P1 determinamos que está en el origen, por lo tanto va a ser 0. P2, que va a ser la misma, la fórmula general aplicada a la función de transferencia con el signo positivo. Y P3, que va a ser la fórmula general aplicada a la función de transferencia con el signo negativo. Bien, ahora aquí realicé las anotaciones de lo que es la sustitución de todos nuestros valores para la obtención del polo 2 y el polo 3, y como podemos observar son ecuaciones demasiado largas, ya que los valores pues sí son bastante complejos y diminutos por los exponentes a los que se manejan. Pero pues tenemos que obtener estos valores porque así obtendremos los polos. Cabe mencionar que estas ecuaciones y el relleno de datos de todas las variables que vemos aquí se hizo a través de un operador para obtener el resultado rápido y evitar el trabajo, haciendo uso de herramientas matemáticas.
Entonces obtuvimos que el polo 2 va a ser igual a menos 50.808 y el polo 3 va a ser igual a menos 6.566.943. Y ya tendríamos nuestros tres polos del sistema. Sabemos que no tiene ceros porque no hay valores que anulen el numerador de nuestra función de transferencia. Y tenemos los tres polos, que en este caso es el polo 1 en el origen, igual a 0, el polo 2, menos 50.808, y el polo 3, menos 6.566.943. Bien, una vez planteados los valores reales, pasamos a lo que es la respuesta de escalón unitario. Como bien les mencioné, vamos a aproximar, no nos vamos a guiar por ahí para realizar los análisis que vienen, pero sí podemos aproximar nuestro sistema, en este caso a un sistema de segundo orden, para poder obtener una respuesta de escalón unitario más concreta. Partimos a partir de nuestra función de transferencia, salida sobre entrada, posición sobre voltaje, y tenemos la siguiente expresión. El sistema con esta función de transferencia es de tercer orden, puesto que tiene tres polos, como antes lo hemos definido correctamente. Esta simplificación va a permitir desarrollar la relación entre los parámetros R, resistencia, L, inductancia de la bobina, B, coeficiente de fricción y momento de inercia. Y las características de un sistema en segundo orden canónico con estas variables que tenemos aquí, que en este caso son omega, que viene siendo el coeficiente de amortiguamiento, y también tenemos la pulsación natural no amortiguada, que son valores que se determinan en este caso para el motor en la parte mecánica. Bien, una vez tenemos definidos nuestros polos, polo 1, 0, menos 50.808 para el polo 2 y menos 6.566.943 para el polo 3, podemos realizar sustitución de valores. Entonces tenemos principalmente esta expresión. GDS, que nuestra función de transferencia va a ser igual a salida sobre entrada, posición sobre voltaje de entrada, que va a ser igual a K sobre S por el múltiplo de S por el polo 2, que multiplica S por el polo 3. K es un valor determinado por el libro, que lo maneja como 9.899 por 10 a la 6. Estos son valores establecidos de constantes para la realización de estos sistemas de modelado matemático, específicamente hablando de motor de corriente directa en un sistema electromecánico. Entonces, aplicando la sustitución de valores, tenemos la siguiente expresión de aquí abajo. Simplemente sustituimos los polos y el valor de K. Ahora, el segundo orden. Tenemos que GDS es igual a salida sobre entrada, posición sobre voltaje, que es igual a K sobre S por S por el polo 2. Como ven, aquí simplificamos y eliminamos lo que es nuestro polo 3 y ya tenemos nuestra ecuación en segundo orden, y que vendría siendo nuestra aproximación, y obtenemos el valor numérico. La forma canónica y el sistema en el segundo orden. Función de transferencia GDS canónica va a ser igual a omega cuadrada n, que en este caso es nuestro coeficiente de amortiguamiento, sobre S por S más 2 por la pulsación natural no amortiguada por el coeficiente de amortiguamiento. Tenemos también las expresiones a las que equivale en este caso el coeficiente de amortiguamiento, que va a ser igual a nuestra constante K, y esto va a ser igual a K2 sobre JL. Estos ya son los valores que hemos establecido como valores reales de un motor, que si llegáramos a implementar el sistema a una parte real. Ahora, tenemos lo que es el coeficiente de amortiguamiento, que va a ser igual, para quitar el cuadrado de la ecuación, aplicamos álgebra básica. Pasamos lo que es la raíz, vamos a aplicar la raíz al valor de K, una vez entendido lo que es el valor de K y especificado por lo que son los valores de constante teóricos planteados por los libros, que va a ser igual a la raíz de K2 sobre JL. Hacemos la sustitución de valores y tenemos esta expresión, que va a ser igual a 3.146 K radianes sobre segundo. Ahora tenemos esta fórmula que vemos aquí, que es el múltiplo de 2 veces la pulsación natural no amortiguada, que multiplica nuestro coeficiente de amortiguación. Esto va a ser igual a nuestro polo 2 del sistema. Entonces, pasamos a la siguiente forma. Sabemos que la obtención del polo 2 lo hicimos a través de la fórmula general, y tenemos toda la fórmula
toda la fórmula en forma de función de transferencia. Tenemos entonces que la pulsación natural no amortiguada va a ser igual a el polo 2 sobre 2 veces el coeficiente de amortiguamiento. Entonces simplemente hacemos la sustitución y obtenemos los valores. Como podemos observar, una vez sustituidos los valores matemáticos, en este caso nos quedó el polo 2 que vale 50.808 sobre 2 por 3.146 por 10 a la 3, nos da un valor de 0.008. Como podemos observar, es un valor demasiado pequeño para la pulsación natural no amortiguada. Sin embargo, era esperado porque un motor de corriente directa, al menos en estos casos, no debe tener o no tiene por naturaleza un coeficiente de amortiguación alto. Entonces determinamos lo siguiente. El valor del coeficiente de amortiguamiento bajo nos dice que el sistema tiene una dinámica con subamortiguamiento limitado, que bien lo estábamos esperando y tenemos el valor ya definido. Bien, aquí es donde nosotros, una vez teniendo la aproximación de nuestro sistema de ecuaciones, en este caso de la función de transferencia, aproximarla a segundo grado, tenemos en las relaciones con los parámetros de diseño, los que les mostré al inicio de un motor de corriente directa real, de la respuesta transitoria a un escalón unitario, podemos obtener a partir de ahí el tiempo de retardo, aplicando demás variables, simplemente que ahí pues, debemos aplicar otros valores especificadas en libro, en teoría o en un problema más desarrollado. Ahorita simplemente queríamos observar y ver lo que pasaría si aproximamos el sistema a segundo grado. Pero nosotros lo que nos interesaba era obtener los ceros y los polos de nuestro sistema. Entonces, una vez explicada esta parte teórica, ya tenemos aquí todo el análisis que vimos. Vamos a pasar a lo que es nuestro Simulink, herramienta que nos proporciona MATLAB. Y aquí tenemos nuestro motor de corriente directa con la programación que hemos visto anteriormente. Estas son las ecuaciones diferenciales que obtuvimos en el primer video, simplemente transcritas a un diagrama de bloques o a un sistema de diagrama de bloques. Y tenemos aquí también los nuevos valores de las resistencias. Si observamos aquí los valores de lo que es nuestro motor real, tenemos el momento de inercia, el coeficiente de fricción, las relaciones de proporcionalidad en el sistema eléctrico y mecánico, la inductancia de la bobina y la resistencia. Vamos a comparar si realmente son los valores que tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí dentro de la programación del motor que Ka tiene que ser igual a 0.03218 y la resistencia 4.91, por mencionar unas variables. Entonces, observamos aquí que Ka 3.18 por 10 a la menos 3, que es equivalente a 0.03218, y nuestra resistencia, que es igual a 4.91, y está todo correcto. Por hacer la comparación con otros valores, por ejemplo, el momento de inercia, que nos dice que es 43.8 por 10 a la menos 7, que se denota con J, tenemos aquí el 0.000000438, que es la equivalencia, para no poner los múltiplos y los exponentes y no llegar a saturar nuestro sistema. En este caso revisamos el último valor por ver la comparación, en este caso de B, que es 10 a la menos 5, que es la equivalencia de 0.00001. Entonces vemos que nuestras variables del sistema o de la programación interna de nuestro motor es correcta. Regresamos y ahora aquí tenemos nuestra función de transferencia de la velocidad angular, y aquí pues, se puede prestarse a una confusión. ¿Por qué? ¿Es la función de transferencia de la velocidad angular? Sí, es correcto, pero aquí en nuestro diagrama observemos que tenemos nuestro integrador, y si nos vamos a lo que es la función de transferencia que obtuvimos de la posición, vemos que es exactamente la misma ecuación o la función de transferencia de la velocidad angular, simplemente que en el denominador agregan un integrador, en este caso denotado por S, y aquí denotado por 1 de S a través del bloque de integración que nos proporciona Simulink. Entonces, introducimos los datos, como ven son datos muy específicos,
con muchos valores numéricos en decimales a partir del punto cero, y son valores complejos. Entonces aquí tenemos el integrador y ya tenemos lo que es nuestra representación. Compilamos lo que es nuestro programa y vamos a observar la respuesta del sistema. Como vemos, tenemos la línea de la posición de nuestro motor en creciente a comparación de lo que debería ser nuestro motor de corriente directa. Esta variación es debida a los valores numéricos tan pequeños que son, y que se puede presentar algún error en algún grabado de lo que puede ser en la función del motor o en la programación de una de las ecuaciones diferenciales obtenidas. Pero, sin embargo, podemos observar aquí el comportamiento. El comportamiento es muy parecido y se aproxima a un comportamiento que nosotros esperamos, recordando que son valores demasiado pequeños, pero siguen siendo en términos de nuestra función de transferencia. Y eso sería todo por el video número 3 correspondiente a este proyecto. Gracias.